Vamos a generar confianza. Confianza en las instituciones, lo hemos dicho una y otra vez aquí en 6 AM, que las instituciones son las garantes de la democracia en Colombia, que más allá de las ideologías, más allá de los partidos políticos, más allá de los partidos de turno, la institucionalidad respetada de la Constitución para abajo es la que nos sostendrá como una democracia sólida y que, por supuesto, esas instituciones son susceptibles de reforma, incluso de desaparición, pero a través de los canales que contempla la misma institucionalidad, y que nada más peligroso que reformar una constitución desconociendo la propia constitución y la arquitectura jurídica del Estado. Anoche el expresidente Iván Duque hizo una serie de declaraciones muy importantes en materia de institucionalidad, en el caso concreto de una institución muy respetada, la Corte Constitucional, garante, por supuesto, de nuestra Constitución. Expresidente Iván Duque, ¿cómo está? Muy buenos días, Gustavo. Un saludo muy especial para usted, sus compañeros de la mesa de trabajo y toda la audiencia de Caracol Radio. ¿Cuál es su preocupación con la Corte Constitucional y con otras altas cortes? A ver, yo creo que es muy importante llevar aquí una secuencia, y es el gobierno viene hablando de una constituyente popular similar a la que tuvo Maduro hace 2 años, sin cumplir con los procedimientos establecidos en nuestra Carta Política. ¿Cuál es el objetivo de eso? El objetivo de eso es perpetuarse en el poder. ¿Por qué perpetuarse en el poder? Porque la Constitución colombiana habla que los mecanismos para restablecer la reelección son o un referendo o una asamblea constituyente. Si la asamblea constituyente se hiciera con todos los procedimientos constitucionales, los tiempos no le dan al gobierno. Por eso quieren buscar una fórmula hechiza. Por eso aparecen todos estos ahora abogados con sugerencias de que eso se puede hacer a través de un decreto presidencial, etcétera, etcétera. Y hay un elemento que, como usted lo dice, institucional, es la salvaguardia y la protección, y es la Corte Constitucional. Con la Corte que tenemos hoy, esa propuesta que tiene el gobierno en mente, ese decreto sacado de la manga, no tiene ninguna posibilidad. Pero el interés que tiene el gobierno es tomarse la Corte Constitucional. Se van a ir 4 magistrados, más o menos entre este momento y septiembre del año entrante. Se va el magistrado Lizarazo, se va la doctora Cristina Pardo, se va la doctora Fajardo y se va el doctor José Fernando Reyes. De esos 4, uno lo terna el presidente ya tiene 1, haría 2. 2 los terna la Corte Suprema y 1 lo terna el Consejo de Estado. Esa elección es demasiado importante porque si ahí lo que se elige son alzafuelles y correveidiles y personas dóciles con el gobierno, quedará seriamente amenazada la institucionalidad de nuestro país. Por eso, alerto con tiempo para que en este momento todos los colombianos tengamos claro que para salvaguardar y proteger nuestra democracia de esta amenaza de tratar de romper el orden constitucional sin cumplir procedimientos pueda ocurrir, y por eso es muy importante que esos magistrados que se elijan sean personas idóneas y comprometidas con la defensa de la Constitución del 91. Expresidente Duque, ahora que usted hace esa mención a lo que puede pasar en la Corte Constitucional si esa propuesta finalmente se hace realidad, me pregunto si, releyendo ahora el famoso parrafito al que ha hecho alusión el ex canciller Leiva y el ex fiscal Montealegre, que dicen que le da potestad al gobierno para no pasar por el Congreso y simplemente ir convocando una constituyente, si cuando usted lo relee está de acuerdo en la interpretación del parrafito que también le da el expresidente Santos. ¿Consideren eso? A ver, es que yo creo que hay una cosa espinosa que hay que tener en cuenta, y es, partamos de la base que aquí no hay 2 constituciones, aquí hay una sola, que es la Constitución del 91, y es taxativa en los mecanismos que existen para reformarla. Y es taxativa en los requisitos que se deben cumplir para convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Ni el acuerdo de paz, ni ninguna firma unilateral, ni nada de lo que quieran ahora tratar de argumentar como algo supraconstitucional es viable o es existente. Eso es delirante lo que quieren hacer, es un despropósito, pero sobre todo es un golpe a la institucionalidad de nuestro país. Por lo tanto, aquí hay que regirse
por lo que establece la Constitución deben ser los procedimientos, que son largos. Tienen que presentar un proyecto de ley, el proyecto de ley tiene que ser aprobado, pasa a revisión de la Corte Constitucional, se convoca un referendo, tienen que conseguir más de 13 millones de votos para que digan sí, hagamos una constituyente, después tienen que convocarla, después tienen que elegirla, después tienen que sesionar, después tienen que promulgar y después pasa nuevamente a control de constitucionalidad. Los tiempos para eso no le dan al gobierno y por eso llevan meses llamando a abogados y pagando abogados para que les traigan tesis que permitan una fórmula similar a la que existía en el año o que se utilizó en el año 90 para convocar la Constitución del 91, toda vez que en ese momento no existía ningún mecanismo para convocarla dentro de la Constitución del 86. Pero eso hoy no es posible porque hay una Constitución que es taxativa aquí, que es clara en la forma en la que se tiene que hacer la convocatoria. Y por eso es el interés que tiene el gobierno de tomarse la Corte Constitucional, porque solamente tomándosela, teniendo intérpretes, entre comillas, de la Constitución que sean serviles a esa estrategia del gobierno, es con lo cual le pueden dar ese zarpazo definitivo a la institucionalidad de Colombia y los colombianos no podemos permitir eso. Expresidente Duque, con relación precisamente a ese relevo en la Corte Constitucional de esos 4 magistrados, como usted bien señala, vienen relevos también próximo en la Defensoría y lo que hace el próximo año de la Procuraduría. Eso implica que necesariamente tendría que llegar personas independientes a efectos de mantener ese buen contrapeso institucional. Pero hay otro tema también de por medio y es una eventual y supuesta interpretación de que el acuerdo de paz de La Habana permitiría el impulso de esa constituyente de manera automática, incluso sin tener en cuenta esos organismos. ¿Cuál es su opinión a ese respecto? Eso es una falacia, Hernando, y usted como buen jurista sabe que eso no solamente es una falacia, sino que es un disparate, es alucinante, porque bajo ninguna circunstancia un acuerdo entre el Estado con un grupo irregular que se tiene que hacer en el marco de la Constitución y la ley, y frente a lo cual la propia Corte Constitucional ha dicho que ese acuerdo se rige bajo los parámetros establecidos en la Constitución, puede darle pista, de darle posibilidades al gobierno de hacer algo tan abiertamente irregular y, como lo digo, sería un golpe a las instituciones. Y si usted lo puede mirar en detalle, ahí lo que termina es la ambivalencia de un llamado a un acuerdo nacional. Pero aquí no nos engañemos, vamos para 7 años de implementación. No solamente el gobierno que me antecedió tuvo 20 meses de ejecución. Nosotros tuvimos 4 años de ejecución, ampliamos el mandato de la Oficina de Naciones Unidas, se rindieron informes al Consejo de Seguridad, el Consejo de Seguridad vino en varias oportunidades, también estuvo acá el secretario Guterres para el 5º aniversario de la firma, destacó todo lo que ha hecho Colombia y ahora aparecen estas fórmulas mágicas muy al estilo del doctor Leiva, que siempre se presta para ser mensajero de los intereses de sus aliados, ahora a tratar de vendernos un cuento para darle oxígeno electoral al gobierno y que el gobierno no pase a la fase de despedida a partir del año entrante porque empieza ya a adelantarse el proceso electoral. Entonces aquí hay una intención, por un lado, de perpetuarse en el poder, por otro lado, de que el gobierno siga teniendo una especie de zozobra institucional que la utiliza a su favor. Y yo creo que aquí las cosas son muy claras. E inclusive me parece a mí que sería propicio también presentar ante la Corte Constitucional una especie de incidente aclaratorio que usted sabe que es posible también dentro del ordenamiento constitucional para que la Corte ratifique lo que ya ha dicho en varias sentencias, y es que el acuerdo no es autónomo frente a la Constitución y la ley. El acuerdo se rige bajo la Constitución y la ley y los únicos mecanismos posibles de convocar una constituyente son los que están taxativamente descritos en nuestra Carta Política. No, entonces sí me toca preguntarle a Hernando, ¿eso sería posible? ¿Podríamos pedirle a la Corte que hiciera eso, Hernando? Pues Gustavo, siempre hay la posibilidad, claro, como lo dice el expresidente Duque, esa ratificación en lo que hace esos fallos. Yo también tengo esa consideración y ese mismo concepto jurídico. Entre otras, así lo dijo la Corte y eso hizo tránsito a cosa juzgada constitucional, señalando que ese acuerdo de paz se somete en todo a la Constitución del 91.
Por ende, no tiene propiamente un carácter vinculante, tiene un carácter político y debe desde luego estar al pendiente del mandato constitucional que está claramente expresado en lo que hace de todos los lineamientos y en lo que hace de todas las consecuencias. Bueno, como Hernando... Permítame, sí. Gustavo, Adelante, permítame decir una cosa también adicional, y es que, o sea, aquí vemos que van pasando cosas que son cada vez más atrabiliarias. Anoche sale una foto del terrorista Iván Márquez con toda su banda de cuatreros a anunciar el inicio de un proceso de paz. Resulta que este señor violó el acuerdo que se firmó en el año 2016. No solamente lo violó porque no cumplió con sus obligaciones, sino que adicionalmente formó un grupo terrorista que además es claramente una violación al principio de no repetición. Y ahora le están dando nuevamente un tratamiento lleno de concesiones para tratar de albergarlo dentro del mismo acuerdo. Eso también es una violación flagrante y mucho más tratándose de una persona que tiene orden de extradición y que fue expulsado no solamente de la Justicia Especial para la Paz, sino que además la propia Justicia Especial para la Paz con la Corte Suprema de Justicia avalaron la solicitud de que fuera extraditado a los Estados Unidos por crímenes de narcotráfico. Otra violación flagrante del acuerdo que está cometiendo este gobierno. A ver, expresidente, como Hernando es un abogado creyente y lo protege la divina providencia, me toca a mí hacer de abogado del diablo. ¿No será que estamos todos enredándonos más de la cuenta? ¿No será que el presidente no quiere reelegirse, sino que todo este rollo de la constituyente es para calentar una candidatura de uno de los suyos que sí la va a proponer? Es posible, Gustavo, todo es posible. Pero a mí lo que me parece es que nosotros no podemos dejar pasar unas amenazas cuando lo que se viene en discusión en el próximo año es la conformación de la Corte Constitucional de nuestro país. Porque ellos siempre empiezan a lanzar hipótesis. Y fíjese la de ayer. Entonces, un día dice una cosa, otro día recoge, pero ayer dice que no lo descarta, que el poder constituyente, una cosa y la otra. Y resulta que la decisión sobre quiénes van a interpretar la Constitución va a regirse por quiénes van a conformar esas nuevas mayorías. Y aquí no se trata de que las personas representan a sectores políticos, se trata de que tengan un compromiso férreo de defensa de la Constitución del 91. Porque si esa corte queda en manos de personas que son alzafuelles de los intereses que tiene hoy el gobierno, lo que va a suceder es que en octubre del año entrante, cuando ya tengan las mayorías en la corte, de pronto ahí sacan el famoso decreto. Ese decreto tiene que ir a un control de constitucionalidad y cuando vaya a ese control de constitucionalidad dicen, no, sí, eso es perfectamente viable. Y ya para ese momento dirán, no, es que esta discusión ya lleva 2 años y aquí no ha pasado absolutamente nada, luego aquí lo vamos a revestir de juridicidad y de legitimidad, y eso sería muy grave para nuestro país. Por eso advierto esto a tiempo, y yo creo que tanto la Corte Suprema de Justicia como el Consejo de Estado, en su independencia, tendrán que buscar que esas ternas sean integradas por personas que sobre todo tengan una independencia probada y un férreo compromiso en proteger nuestra carta política. Si no, estaremos ante una seria amenaza de lo que se ha visto en muchos países que siguen lo que yo llamo el libreto del Foro de Sao Paulo, que es presentar la ruptura institucional. Ayer, de hecho, hablé de los 4 actos de ese libreto. Primer año, lo que llamo el año de la ternura. Llaman a acuerdos, citan a todo el mundo, mientras van haciendo purgas en las fuerzas militares y adormilando a los empresarios o amedrentándolos. Segundo acto, el acto de la radicalización discursiva, que ya también lo hemos vivido. Tercer acto, el caos, que es llevar a que distintos sectores caigan en el caos para por esa vía empezar a planificar lo que llamarían ellos normas extraordinarias que les den facultades para gobernar por encima del ordenamiento regular. Y después la de la ruptura institucional, que en muchos de los países del Foro de Sao Paulo se ha presentado para perpetuarse. Caso Correa, caso Evo, caso Chávez y Maduro, caso Nicaragua y otros países que han tratado de seguir esa línea. Entonces, como Colombia hasta ahora no ha cumplido esos actos porque hemos tenido un Congreso que se ha parado firme, sobre todo frente a muchas de las reformas, y unas cortes que también se ha parado firmes, ellos saben que tienen que tomarse la Corte Constitucional para poder manosear completamente la institucionalidad. A ver, Diana, una última inquietud para el expresidente Iván Duque. Expresidente, es que yo lo escucho a este llamado de proteger la institucionalidad, de mantener la calma, por lo que pues, puede traer toda esta desestabilización del país. Pero usted ayer trinaba muy fuerte en sus redes sociales contra el expresidente Santos.
pues hacía una mención que él ayudó a elegir el desastre, que tenía ministros, embajadores y ahora venía como redentor de la paz cuando dejó un reguero de intenciones y desastres que fueron corregidos en nuestro gobierno y aplaudidos por la ONU. Es lo que usted dice en su trino. ¿No cree usted, expresidente, que salir en este momento a pleitear, a frentear al expresidente Santos le suma aún más fuego a esta llamarada pues que todos están tratando de apagar? Pues mire, Diana, a mí me parece muy pertinente su pregunta porque realmente los ataques vinieron fue de ese lado, porque seguimos en un ambiente de hipocresía. Entonces el ambiente de hipocresía es seguir primero apropiándose de un tema que se llama la paz, seguir dividiendo al país entre amigos y enemigos de la paz y salir a decir que el gobierno Petro ha hecho menos de lo que hizo Duque, que no hizo absolutamente nada. A mí me parece demasiado hipócrita hacer eso, sobre todo cuando durante 4 años tuvimos a Naciones Unidas durante nuestro gobierno presentando informes trimestrales, cuando tuvimos al Instituto Kroc haciendo el monitoreo independiente, cuando tuvimos la visita del secretario Guterres, donde él estuvo en un evento público y el secretario Guterres habló de la importancia de lo que Colombia había construido, donde se hicieron además los avances más significativos en el despliegue de recursos en los territorios con los planes de desarrollo con enfoque territorial. Entonces me parece hipócrita salir con esos ataques y me parece aún más hipócrita también cuando claramente hay un vínculo político de apoyo electoral al actual gobierno, donde hay ministros que además han representado esas tendencias políticas, hay embajadores que hoy están al servicio de pretensiones internacionales por parte de él. Entonces, sencillamente, a mí me parece, como lo he hecho siempre, porque nunca lo he hecho ni con palabras altisonantes, ni lo he hecho personalizando, pero también que no vengamos a ponerle elementos de hipocresía a esto para seguir dividiendo estúpidamente a nuestro país entre amigos y enemigos de la paz, cuando aquí todos somos amigos de la paz, pero una paz sin impunidad, una paz con legalidad y no una paz que ahora sea enarbolada como la bandera para la perpetuación en el poder del actual gobierno. Expresidente Iván Duque, como siempre, muchas gracias, muy amable. Muchísimas gracias, Gustavo. Un saludo muy especial para usted.